¿Alguna vez te has preguntado si lo que estamos viendo con el peso mexicano es un milagro, un accidente o una estrategia maestra? Porque, seamos honestos, crecimos con el terror de fin de sexenio, esa certeza casi genética de que pasara lo que pasara, nuestro dinero iba a valer menos mañana. Totalmente, era la crónica de una devaluación anunciada. Pero lo que estamos viviendo hoy rompe con décadas de traumas económicos. No es solo que el dólar baje, es que México está cambiando de piel. Estamos ante un fenómeno que pocos se atreven a nombrar, el paso de una economía satélite a una potencia industrial con soberanía. Qué fuerte suena eso. Pero a ver, vamos a desmenuzarlo. Porque allá afuera los críticos dicen, no es mérito de México, es que el dólar está débil en todo el mundo. ¿Es verdad eso? ¿Somos solo espectadores de la caída ajena? Esa es la narrativa fácil, la de los agoreros del desastre. Si fuera solo debilidad del dólar, ¿por qué Argentina no está celebrando? Si el dólar cae globalmente, el peso argentino debería estar fortaleciéndose. Y sin embargo, están viviendo una pesadilla neoliberal en vivo y en directo. Lo que ellos sufren hoy, nosotros lo vivimos en los 90. Tienes razón. Si fuera un fenómeno externo, todas las monedas emergentes estarían en fiesta, y no es así. Entonces, si no es suerte, ¿qué cambió adentro? Cambió el modelo. Y aquí está la clave, que a muchos les cuesta aceptar. Se cerró la llave de la corrupción sistémica. Antes, la política monetaria y las devaluaciones eran un negocio. Había grupos con información privilegiada que sabían cuándo comprar y cuándo vender. Especulaban contra su propio país. Al frenar esa corrupción, desde la raíz, el peso encontró su equilibrio real. El superpeso, además, no es magia. Es el resultado de tener un Estado que dejó de jugar en contra de sí mismo. Es como si le hubieran quitado el freno de mano al coche. Pero hablando de coches y velocidad, se habla mucho de un despegue. Se dice que el sexenio anterior fue para poner los cimientos, a veces a picapiedra, pero que ahora, con la presidencia de Claudia Sheinbaum, viene la aceleración real. ¿Estamos listos para eso o es puro optimismo? No es optimismo, son datos duros. Mira, estamos transitando de ser un país tipo G7, estancado, dependiente de servicios financieros, a un país tipo BRICS. Espera, un país tipo BRICS, como China o India, eso implica un cambio de mentalidad brutal. Exacto, los países del G7 crecen al 1% o 2%, si bien les va. Los BRICS crecen al doble o triple porque apuestan por la economía real, por la industrialización y el rol activo del Estado. México está recuperando eso. Ya no es el mercado regulándose solo, que sabemos que nunca funciona. Es el Estado dirigiendo la orquesta. Y la prueba está en la inversión extranjera. Estamos recibiendo montos históricos, más de 40,000 millones de dólares. Y eso que decían que las políticas actuales iban a espantar a la inversión. Recuerdo los titulares, se desploma la confianza, pero los números dicen otra cosa. Es que hay una diferencia entre la inversión especulativa, esa que viene a jugar a la bolsa y se va en un segundo, y la inversión productiva, la que llega hoy viene a poner fábricas, a construir naves industriales. Esa no se va mañana. Y ojo, porque aquí entra el factor geopolítico. Estados Unidos ya no es el hegemón intocable que era en el siglo XX. Ese es un punto crucial. Estados Unidos tiene una crisis profunda, no solo social, sino económica. Se desindustrializaron, enviaron todo a China pensando que siempre serían los dueños del capital. Y ahora se dan cuenta de que China tiene las fábricas, la tecnología y la logística. Exactamente. Y en su desesperación por recuperar terreno, Estados Unidos necesita a México. Ya no nos miran solo como el patio trasero, sino como su única tabla de salvación logística para competir con Asia. Eso nos da un poder de negociación inédito. Por primera vez en la historia moderna, podemos sentarnos a la mesa del TEMEC no a pedir favores, sino a ofrecer soluciones estratégicas. Eso es soberanía. Es fascinante. Pasamos de ser la colonia económica a ser el socio indispensable. Pero déjame hacerte de abogado del diablo. Todo esto suena increíble a nivel macro,
Pero la gente pregunta, ¿y el crecimiento? Porque vemos cifras de 0,8% o 1% y dicen, estamos estancados. Ese es el fetiche del PIB. Crecer por crecer no sirve si la riqueza se queda en el 1% de la población. Durante el neoliberalismo crecíamos al 2% o 3%, pero éramos una fábrica de pobres. Ahora, quizás el número frío del PIB sea menor tras la pandemia y los ajustes, pero sacaste a millones de la pobreza y los salarios mínimos se duplicaron. Eso es desarrollo, no solo crecimiento. Claro, ¿de qué me sirve que el país crezca si mi refrigerador está vacío? Es un cambio cualitativo. Y viene lo mejor. La hipótesis fuerte es que, tras limpiar la casa y recuperar el control de sectores estratégicos como la energía y el litio, ahora sí viene el crecimiento numérico. Con la relocalización de empresas y los proyectos de infraestructura madurando, como el tren interoceánico o los trenes de pasajeros, vamos a ver un milagro mexicano 2.0. Mencionaste los trenes. Fíjate que el otro día pensaba en eso. Antes, ir de Toluca a Santa Fe era un infierno de tráfico y costos. Ahora, con el tren El Insurgente es media hora. Eso cambia la vida. No es solo cemento y vías, es tiempo de vida recuperado. Exacto, la obra pública tiene ese efecto multiplicador. No solo genera empleo mientras se construye, sino que dinamiza toda la economía cuando opera. La señora que vende artesanías ahora puede llegar a un mercado más grande por menos dinero. Eso es democratizar la economía. Y es algo que la inversión privada por sí sola jamás haría porque no le es rentable a corto plazo. Y ahí es donde entra el Estado. Pero ¿no sientes que a veces nos falta comunicar esto mejor? Prendes la tele y el debate es sobre si un funcionario se tomó una foto o chismes de pasillo, mientras estamos viviendo esta reconfiguración histórica. Es un problema serio. Tenemos una inercia mediática brutal. Muchos comunicadores y analistas siguen operando con el chip neoliberal. Para ellos, si el Estado interviene, es malo. Si el empresario dicta, es bueno. Les cuesta entender que el mundo cambió. Y a veces, dentro del mismo gobierno, falta audacia para explicarlo. No se trata solo de dar datos. Se trata de disputar el sentido común. Totalmente. Hay que perderle el miedo a palabras como planificación, soberanía o estado de bienestar. Nos hicieron creer que eran conceptos viejos, cuando en realidad son la vanguardia en el mundo post-globalización. Hasta Europa y Estados Unidos están regresando al proteccionismo. Así es, el libre mercado absoluto fue un mito que nos vendieron caro. Ahora, el reto es interno. Necesitamos una reforma fiscal profunda. No podemos aspirar a servicios de Dinamarca con una recaudación tributaria tan baja. Y ojo, no se trata solo de cobrarle más al de siempre, sino de que los grandes capitales, esos que se beneficiaron del sistema anterior, paguen lo justo. El caso de Salinas Pliego fue un primer aviso. Se acabó la impunidad fiscal. Fue un golpe en la mesa, sin duda. Y hablando de futuro, me quedo pensando en lo que dijiste sobre el despegue. Si todo sale como dices, ¿cómo se verá México en 2030? Yo veo un México que habrá recuperado su capacidad industrial, un país donde la clase media es robusta y mayoritaria, no por aspiracionismo, sino por ingresos reales. Veo un país que logró sortear la decadencia del imperio estadounidense sin hundirse con él, integrándose a un mundo multipolar. Estamos en el umbral. Como decía Gramsci, el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos. Los monstruos. Vaya que los hemos visto. Intentan asustarnos con fugas de capitales y caos, pero la realidad es terca. El peso resiste, la inversión llega y la gente, por primera vez, siente que el gobierno se parece más a ellos que a los banqueros. Y eso es irreversible. La conciencia política que se ha despertado es el verdadero blindaje de la economía. Ya no nos pueden contar el cuento de que hay que apretarse el cinturón mientras ellos se llenan los bolsillos. El modelo cambió porque la sociedad cambió. Nos queda claro que no es momento de tibiezas. La economía no son solo números rojos o negros, son decisiones políticas que definen quién come y quién no.
Estamos viendo el fin de una era de entreguismo y el inicio de algo que, si lo cuidamos, podría ser la época dorada que nos debían desde hace mucho. Así es, y la clave será mantener la mirada crítica. No dar cheques en blanco, pero sí entender el contexto histórico. No estamos aislados. Somos parte de un ajedrez mundial donde por fin decidimos mover nuestras propias piezas. Mover nuestras propias piezas. Me quedo con esa imagen. Se nos acaba el tiempo, pero la reflexión queda abierta. Lo que pase en los próximos 6 años definirá el resto del siglo para México. Gracias por este análisis tan profundo. De verdad que nos has dado una brújula en medio de tanta tormenta informativa. Al contrario, son tiempos para estar despiertos y sobre todo para no dejar que nos impongan el miedo como política económica. Exactamente. El miedo ya no es divisa de cambio. Gracias a todos por escuchar. Esto apenas comienza. Si no quieres que decidan por ti, suscríbete. Aquí no seguimos la narrativa, la analizamos y la rompemos. Guardián de la conciencia.